Ok. ¿Logran escucharme bien? Sí, Perfecto. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Minor. ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Félix, ¿qué tal? Excelente. Yo excelente y mejorando. Un segundito. Les voy a compartir mi pantalla, por favor. Me indican si la pueden visualizar. Sigue. Ya listo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, que es la última clase antes de nuestro primer examen parcial. Que les recuerdo, nuestro primer examen parcial es eminentemente teórico. Ya a partir de la fase 2 entramos a toda la parte práctica, que lo que es papeles de trabajo de auditoría, auditorías de rubros como caja y bancos, inventarios, propiedades, planta y equipo, cuentas por cobrar, ¿verdad? Para que vayamos desarrollando. Pero, ¿por qué la primera fase teórica? Porque acá estamos recordando y estamos volviendo a retomar los conceptos clave de la auditoría que nos van a servir para el desarrollo de nuestra parte práctica. Porque si nosotros no conocemos los conceptos prácticos, de nada nos sirve estar desarrollando la parte práctica sin saber qué significa lo que estamos haciendo o sin entender teóricamente lo que estamos haciendo. Porque todo lo que hacemos tiene una base técnica, ¿sí? No lo hacemos solo por hacerlo, sino que todo tiene una base técnica. Las clases anteriores nos habíamos centrado en todo el tema de las opiniones, ¿verdad? Las características que debe de tener o que se deben de cumplir para saber qué tipo de opinión dar, basados en la NIA 700, NIA 705, NIA 706 y NIA 800, ¿verdad? Para los cuatro tipos de opinión: opiniones con párrafo de énfasis, opiniones con párrafos de otros asuntos, opinión para un marco de información financiera específico o para un marco de referencia específico. Entonces, ese material se les va a proporcionar, se les va a subir a la plataforma, se les va a trasladar a través del grupo a más tardar el día de mañana. Yo creo que hoy más tarde por la noche les voy a estar trasladando ya material, incluso este material que vamos a desarrollar el día de hoy. El día de hoy nos vamos a adentrar al mundo de la evidencia de, de auditoría, ¿sí? Vamos a ir leyendo el contenido que fue desarrollado especialmente para ustedes, lo más simplificado posible para que podamos entender todo lo relacionado a la evidencia y procedimientos de auditoría. Nos dice que la evidencia de auditoría y procedimientos de auditoría, nos dice específicamente que la evidencia de auditoría, nuestra base técnica es la NIA 500, y nos dice que la evidencia de auditoría es la información que el auditor obtiene para llegar a conclusiones y emitir una opinión sobre los estados financieros. Esta información se obtiene a través de diferentes procedimientos de auditoría que incluyen pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, pruebas analíticas y pruebas de detalle. Entonces acá tenemos las definiciones de cada una de ellas, que básicamente la evidencia de auditoría con base técnica en la NIA 500. Pues hoy nos adentramos a todo ese mundo, ¿verdad? El mundo de la evidencia de auditoría y a los procedimientos que nos ayudan a obtener esa evidencia. Como auditores, nuestro objetivo principal es emitir una opinión precisa y confiable sobre los estados financieros de una empresa. Entonces, la pregunta acá fundamental es cómo lo hacemos, ¿verdad? A través, nosotros lo hacemos a través de la evidencia de auditoría, que es como una caja de herramientas para poder descubrir la historia detrás de los números de los estados financieros de las empresas. La evidencia de auditoría es simplemente la información que nosotros vamos recopilando para poder respaldar nuestras conclusiones sobre los estados financieros. Y lo hacemos a través de diferentes procedimientos de auditoría, como por ejemplo, imaginen que estamos armando un rompecabezas financiero, donde cada pieza es un procedimiento que nos ayuda a ver la imagen completa y a entender la situación económica de la empresa. Entonces, para poder recabar esa evidencia tenemos diferentes pruebas: pruebas de cumplimiento,
pruebas sustantivas, pruebas analíticas y pruebas de detalle. Las pruebas de cumplimiento nos dice la teoría que las pruebas de cumplimiento tienen como objetivo verificar la existencia y el funcionamiento de los controles internos de la entidad. Estas pruebas se aplican a los controles específicos y no a las cifras. Acá hay un tema importante. Nos dice que estas pruebas se aplican a los controles específicos y no a las cifras. Por ejemplo, nos dice, se pueden verificar controles como la autorización de créditos antes de otorgarlos. Sin embargo, las pruebas de cumplimiento no pueden aplicarse de manera aislada. Es importante complementarlas con cédulas analíticas y pruebas de detalle para obtener una comprensión más completa de la situación financiera. Las pruebas de cumplimiento básicamente son como las verificaciones de control interno que realiza el auditor. Aquí, sobre todo, nos enfocamos sobre todo, no nos enfocamos en las cifras, ¿sí? Nos enfocamos específicamente en el control interno como tal. Y nos enfocamos básicamente en los procesos que la empresa sigue o que la empresa tiene implementados. En el ejemplo que les mencionaba a la teoría, si revisamos si se autorizan correctamente los créditos antes de poder otorgarlos. Ese es un proceso o una prueba de control interno. ¿Cuál es el procedimiento que siguen o cuál es la verificación que realizan para poder otorgar los créditos? Si tienen, por ejemplo, categorizados a los clientes, si tienen identificados qué clientes son morosos o de alguna manera tienen algún historial crediticio del cliente para poder otorgarle algún crédito cuando sea requerido. Entonces las pruebas de cumplimiento van específicamente sobre esos procedimientos antes de que se lleven a cabo o cómo se llevan a cabo dichos procedimientos, no a cifras o números como tal. Las pruebas sustantivas, nos dice que las pruebas sustantivas se centran en probar los saldos de cuentas específicas y detectar incorrecciones materiales en los estados financieros. Acá en las pruebas sustantivas sí ya vamos directamente a evaluar cifras. Nos dice que estas pruebas pueden realizarse de manera independiente y son especialmente relevantes en casos de ajustes no aceptados o revelaciones inadecuadas y políticas contables inconsistentes. Esto en las notas en los estados financieros. En las pruebas sustantivas acá encontramos o aquí entramos en acción ya con las cifras. Nuestra misión como auditores es encontrar errores importantes en los estados financieros. Si hay ajustes que deben hacerse y en esta etapa es en la que nosotros los detectamos. Esas incorrecciones que nosotros vayamos detectando que a nuestro criterio profesional o a nuestro juicio profesional consideremos que son significativas y que pueden tener un impacto en los estados financieros, entonces nosotros ahí proponemos ajustes para poder acomodar las cifras de una manera adecuada o que las cifras se revelen de manera adecuada en los estados financieros y reflejen verdaderamente la realidad de la empresa. En las pruebas analíticas involucran un análisis de variaciones, nos dice la teoría de recálculos, proyecciones y el cálculo de depreciaciones. Y estas pruebas permiten al auditor evaluar las relaciones financieras y comparar los resultados actuales con los anteriores, identificando así posibles discrepancias significativas. Acá en las pruebas analíticas entramos a pruebas detalladas específicamente. Cuando hablamos de pruebas analíticas nos ponemos en un modo de detective financiero. Nosotros analizamos tendencias, hacemos cálculos y vemos cómo se comparan los resultados con resultados de periodos anteriores para ir haciendo análisis de cómo va el funcionamiento o cómo ha evolucionado la empresa en el transcurso del tiempo. Si algo no cuadra, nosotros debemos de saber dónde buscar, ¿sí? Para poder hacer esos recálculos y poder identificar esas incorrecciones que puedan tener un impacto significativo en las cifras de los estados financieros. Y por último tenemos las pruebas de detalle,
que las pruebas de detalle nos dice que implican la revisión minuciosa de documentos y la participación en procesos específicos. Esto es muy, muy importante. Dice, por ejemplo, el auditor podría involucrarse en el conteo físico de inventario o realizar arqueos de caja para verificar la exactitud de los registros. Las pruebas de detalle es como si nosotros nos pusiéramos una lupa y revisáramos cada detalle de la empresa o de las cifras. Por ejemplo, contamos físicamente el inventario o revisamos minuciosamente documentos y eso nos asegura que los números sean precisos y que tengan un fundamento sólido y válido y que sobre todo que sean verdaderos. Entonces acá tenemos una tabla, nos dice la siguiente tabla presenta una visión detallada de los procedimientos de auditoría aplicados a diversas cuentas financieras, resaltando los enfoques de cumplimiento, análisis y detalle utilizados para asegurar la exactitud y confiabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros. Entonces, esto es importante que puedan tomar nota de ello, porque acá vamos a ver cada una de las cifras en rasgos generales y qué tipo de pruebas son aplicables en materia de cumplimiento, en materia analítica y en materia de detalle. Por ejemplo, en la cuenta de caja y bancos, en las pruebas de cumplimiento tenemos que podemos hacer elaboración de conciliaciones bancarias o podemos verificar o podemos hacer verificación de firmas autorizadas. Acá tal vez podemos corregir la palabra de elaboración, sino que verificación de que se realicen las conciliaciones bancarias. Porque recordemos que las pruebas de cumplimiento es únicamente a los controles internos. Entonces, únicamente verificar que la empresa sí haga sus conciliaciones bancarias. En las pruebas analíticas, ahí sí ya vamos a recálculos de intereses, por ejemplo, a recálculos de diferencial cambiario, a recálculos en la elaboración de las conciliaciones bancarias, entre. Podríamos hacer arqueos de caja chica también en las pruebas analíticas, que ya ahí sí vamos directamente a las cifras, a los montos, a los valores. Y en las pruebas de detalle, revisión de conciliaciones, confirmaciones bancarias externas, ¿verdad? Porque las confirmaciones externas son las más confiables. En las cuentas por cobrar podemos hacer evaluación de políticas de créditos, ¿verdad? Verificar las políticas que sean adecuadas para la empresa. Verificación de respaldo de la cuenta, que tengamos un backup de todo el historial de las cuentas por cobrar para que ocurre algo con los equipos de la oficina, podamos tener ese respaldo o ese backup para poder recuperar esa información que está. También revisión de reportes de antigüedad. Esto nos sirve para evaluar la morosidad de los clientes y para definir una política, sobre todo para o en materia de cuentas incobrables o cuentas de dudosa recuperación. En las cuentas analíticas, aquí ya utilizamos recálculo para provisión para cuentas incobrables o para de base financiera y de base fiscal. Y también hacemos cálculos de diferencial cambiario, porque a veces hay cuentas por cobrar en moneda extranjera, porque a veces hay empresas que tienen clientes del exterior. Acá en las pruebas de detalle podemos hacer arqueos de documentos, podemos hacer confirmaciones de saldos a clientes externas y realización de cobros posteriores para hacer recuperación de cartera. En el tema de inventarios podemos ir a la inspección de documentación de propiedad del inventario, que efectivamente el inventario pertenezca o sea propiedad de la empresa. Y también podemos hacer evaluación de los niveles de inventario, cómo está el movimiento o si llevan un control sobre los niveles de inventario. En las pruebas analíticas podemos hacer recálculos de los métodos de evaluación, como el método PEPS o el método de promedio ponderado, que son los dos más utilizados acá en Guatemala. Y podemos hacer el recálculo del valor neto realizable para saber cómo están nuestras mercaderías en el mercado. En las pruebas de detalle podemos hacer realización o participación del inventario físico basados en la NIA 500, la NIA 501, y podemos hacer recálculo de obsolescencia de inventario, verificar qué productos sirven todavía y qué productos podemos reclasificar para ponerlos como productos o inventario obsoleto.
para poder renovar el inventario y ofrecerles a los clientes productos de la mejor calidad. En la cuenta de inversiones tenemos las pruebas de cumplimiento como verificación de la existencia de un portafolio de inversiones, que es muy importante. La confirmación de autorizaciones de inversión, que la junta directiva o la asamblea de accionistas hayan autorizado efectivamente esa inversión que aparece en los estados financieros. También otra prueba de cumplimiento puede ser la evaluación de políticas de medición y evaluación de las inversiones. Recordemos que las inversiones, dependiendo de qué tipo de inversión, pueden ir cambiando constantemente porque son inversiones, por ejemplo, a través de la bolsa de valores, que son a través de brokers o a través de corredores de bolsa. Recordemos que en la bolsa de valores, sobre todo en la bolsa de valores extranjera, los precios de las acciones varían constantemente. Puede que un día bajen, puede que al día siguiente suban. Entonces, los métodos de evaluación o que la empresa contenga o tenga o cuente con una política de evaluación de la medición sobre la evaluación de sus inversiones es muy importante, sobre todo en la materia del deterioro. En las pruebas analíticas nos habla de recálculos de intereses cuando ya las inversiones van generando utilidades, recálculos de diferencial cambiario, porque puede que la empresa tenga inversiones en moneda extranjera o fuera del país, entonces es necesario realizar las pruebas de diferencial cambiario y recálculos de dividendos, también para determinar la exactitud de los dividendos que se vayan a distribuir derivado de las utilidades generadas por las. Y dentro de las pruebas de detalle, pues, tenemos revisión de títulos o láminas. Cuando hablamos de títulos o láminas nos referimos al documento o a la acción, ¿verdad? Que nos acredita como propietarios de la inversión. Y láminas se le conoce en otros países como México o Argentina, incluso en Panamá o en algunas regiones de Centroamérica. También verificación de garantías, que la inversión tenga una garantía como puede ser un seguro o puede ser un activo que esté dado en garantía a cambio de realizar una inversión y realizar confirmaciones también con la empresa a las que se les realizó la inversión para verificar que la inversión sea verdadera. Si van teniendo dudas, por favor, está el botoncito de la mano para levantar la mano. O pueden activar su micrófono o a través del chat pueden hacer todas las consultas que consideren necesarias. En el apartado de Gracias, Lick. propiedad, planta y equipo, Muy bien, Lick. para servirles cualquier duda, por favor, pueden realizarla en el momento que consideren necesario. En el apartado de propiedad, planta y equipo, para las pruebas de cumplimiento podemos hacer una revisión de políticas de depreciaciones y seguros para los activos fijos. Es sumamente importante que la empresa tenga una política definida sobre cómo va a depreciar o cómo va a registrar ese desgaste que tienen los activos fijos de la empresa. Y también que esos activos fijos cuenten con un seguro, como por ejemplo el inmueble, en caso de algún desastre natural, pueda contar con algún seguro para poder tener una salvaguarda de ese inmueble y que no se pierda una cantidad significativa por un desastre natural o por otra situación que se pueda presentar. También otra prueba de cumplimiento es la verificación de contratos de arrendamiento. Si el inmueble no es propio, pues que verdaderamente existe un contrato donde se evidencie de que se está arrendando el lugar donde está operando la empresa. O, por ejemplo, hay empresas que hacen arrendamiento de equipo, como equipo de cómputo, arrendan equipo de fotocopiadoras, impresoras, etcétera, ¿verdad? Arrendan mobiliario y equipo. Entonces, de que existan esos contratos de arrendamiento, no sé si han escuchado lo relacionado al leasing. ¿Han escuchado algo relacionado con el leasing? No, licenciado. ¿No? El leasing básicamente es un No, yo tipo no. de arrendamiento, ¿sí? Es como un alquiler de diferentes cosas. Podemos alquilar equipo, como equipo de cómputo, podemos alquilar vehículos, y que el leasing nos da una serie de ventajas financieras porque el proveedor o el arrendador de esos bienes o servicios nos dan opciones
para poder, porque nosotros ya no absorbemos las depreciaciones, sino que todo lo absorbe el propietario del equipo como tal, sino que únicamente nosotros lo consideramos como un gasto dentro de nuestros estados financieros o como un costo, dependiendo de qué estemos arrendando. Entonces, el leasing es una herramienta financiera para disminuir costos de la empresa. Sobre todo cuando son equipos muy caros que la empresa tal vez no se puede dar, no tiene la posibilidad de comprarlos y le es más factible poder alquilarlos, ¿verdad? Y que la otra empresa absorba todos los gastos de mantenimiento, los gastos de la depreciación, etcétera. Entonces, eso es el leasing básicamente. Y para los leasing también existen contratos de arrendamiento. Otra prueba de cumplimiento es la comprobación de existencia de tarjetas de responsabilidad. Esto no es muy común, sobre todo es más común en el sector público, que a cada colaborador se le asigna un equipo, por ejemplo su computadora, y tiene que firmar una tarjeta de responsabilidad donde la persona se hace responsable por el equipo, por daños al equipo, por robo, etcétera. Esa persona tiene que tener el cuidado con su equipo para que no se lo cobren, ¿verdad? O que no le vaya a pasar algo a su equipo. Entonces, esas tarjetas de responsabilidad sirven para que los colaboradores tengan una conciencia sobre el cuidado de los equipos, pero es un buen elemento de control para las empresas para tener más durabilidad en los equipos que utilizan. Dentro de las pruebas analíticas podemos hacer recálculo de las depreciaciones para verificar la exactitud de las depreciaciones gasto y depreciaciones acumuladas. Recálculos del deterioro, que si no estoy mal, esto lo vemos en la NIF 16, que nos habla de propiedad de planta y equipo, sobre todo en la materia del deterioro, que el deterioro es aparte de la depreciación, el deterioro es en materia financiera y la depreciación es en materia fiscal. Entonces, el deterioro se va determinando de diferente manera. Y también otra prueba analítica es el recálculo de activos para la venta y propiedades de inversión. Las propiedades de inversión quiere decir que, por ejemplo, si la empresa tiene un terreno, ¿sí? Un terreno grande y solo, por ejemplo, en el 50% del terreno tiene construcción o solo el 50% del terreno está en uso y la otra mitad del terreno lo tiene ahí sin utilizar, a eso se le llama propiedades de inversión. ¿Por qué? Porque no está teniendo un uso, no está siendo utilizado o no está ayudando a la empresa a generar algún tipo de utilidad o algún tipo de renta. Entonces, esa porción del terreno se reclasifica en una cuenta, eso es en materia financiera, en la cuenta que se llama propiedades de inversión, y cuando está clasificado en propiedades de inversión no se le calcula deterioro y no se le calcula depreciación. Eso también ya lo vamos a ver más adelante. Y para las pruebas de detalle tenemos realización de inventario físico del rubro de propiedad, planta y equipo y revisión de facturas relacionadas con la compra de nuevo equipo que entre dentro de ese rubro. Luego tenemos los activos intangibles con la base técnica de la NIC 38. Para las pruebas de cumplimiento en este rubro tenemos la verificación de existencia de políticas de amortización y confirmación de existencia de contratos de activos intangibles. Por ejemplo, si tenemos el derecho de uso de alguna marca o de alguna patente, entra dentro de estos activos intangibles y sufren alguna amortización. Y en las pruebas analíticas tenemos recálculo de las amortizaciones gasto y amortizaciones acumuladas. Y en las pruebas de detalle tenemos confirmación o revisión de contratos de esos activos intangibles. Luego tenemos el rubro de proveedores, que en las pruebas de cumplimiento podemos hacer cuadres, podemos verificar los cuadres mensuales de integración con el balance general. Podemos hacer verificación de existencias de reportes de antigüedad de los proveedores. En las pruebas analíticas podemos hacer recálculos de descuentos o de mora por la tardanza en los pagos a los proveedores. E incluso de recálculos del diferencial cambiario, porque podemos tener proveedores del exterior. Y dentro de las pruebas de detalle podemos tener confirmaciones de saldo de los proveedores, confirmaciones externas, puesto, y revisiones de pagos posteriores, ¿verdad? Para ir
verificando el cumplimiento con los pagos a los proveedores. Dentro de los pasivos laborales, en el cumplimiento debemos de verificar la confirmación de existencia de contratos para los colaboradores, porque sin contratos no hay obligación, ¿sí? Si el colaborador no tiene contrato, entonces no existe una obligación o no existe una relación de dependencia para que la empresa tenga obligación de los pasivos laborales. Entonces, muy importante de que si hay colaboradores dentro de la empresa y están dentro de la planilla, debe de existir un contrato. Entonces, una prueba de cumplimiento es la verificación de esos. Otra prueba de cumplimiento es la verificación de existencia de planillas. Aunque es muy difícil encontrarnos con una situación de esas, hay empresas que no realizan planillas y entonces eso es un tema bastante delicado porque ahí estarían incumpliendo con las leyes guatemaltecas que obligan al patrono a llevar una planilla, sobre todo para los controles de los descuentos del IX, por ejemplo, los descuentos del impuesto sobre la renta, si los colaboradores están afectos, cálculos del salario ordinario, salarios extraordinarios, etcétera. Entonces, es obligatorio que las empresas lleven una planilla de sueldos. Dentro de las pruebas analíticas, tenemos los recálculos de los pasivos laborales como la indemnización, bono 14, aguinaldo y vacaciones, para determinar que los cálculos o las provisiones que se realicen en materia de pasivos laborales sean correctas, sean adecuadas y revelen la verdad. En las pruebas de detalle tenemos la revisión de contratos, específicamente detallar los contratos de cada uno de los colaboradores y la realización de prueba de nóminas, ¿verdad? Verificar que las nóminas estén elaboradas de manera adecuada y que cumplan con los requisitos legales y técnicos para la elaboración de las nóminas. Con los préstamos bancarios, acá tenemos dos pruebas de cumplimiento: confirmaciones de existencia de escrituras del préstamo o del contrato de préstamo. Por lo general, cuando se hace un contrato, un préstamo, perdón, con los bancos, se firma un contrato o se firma un pagaré para darle legalidad a ese préstamo y para que exista una obligación con el prestador con el que debe el dinero. También la otra prueba de cumplimiento sería la evaluación de existencia de reporte de pagos del préstamo, ¿verdad? Que tengan un detalle o un documento detallado donde lleven a detalle los abonos que han realizado por concepto de pago de préstamo. Para las pruebas de analíticas podemos hacer recálculo de intereses y de diferencial cambiario de los préstamos y debemos de evaluar el préstamo y lo debemos de dividir en dos porciones: la porción corriente y la porción no corriente. Por lo general, las empresas deben hacer una planificación, o lo recomendable es que hagan una planificación para la eficiencia o que los pagos del préstamo sean de manera efectiva. Entonces, se hace una porción corriente, entonces se estima cuánto la empresa tiene capacidad de pagar en un año y todo lo demás, el resto del préstamo, se va al no corriente. Entonces, ya cuando se traslada al otro año se hace una reclasificación y se vuelve a recalcular la porción corriente y no corriente hasta que se termine de pagar el préstamo. Y de esa manera se puede llevar un control más detallado y la empresa puede tener clara la visión de qué puede pagar y qué no. Dentro de las pruebas de detalle para los préstamos bancarios tenemos confirmaciones externas con los bancos, revisiones de contratos y amortizaciones de los préstamos, que para los préstamos, cuando hablamos de amortización, nos referimos a los pagos que la empresa está realizando por concepto de disminuir la deuda. Para la cuenta de ventas podemos hacer verificación de existencias de políticas de ventas, que las políticas sean adecuadas, sean consistentes para la empresa, y comprobación de documentos autorizados, que en este caso sean las facturas electrónicas, ¿verdad? Que la empresa esté debidamente registrada o esté habilitada como emisora de facturas electrónicas. Para las pruebas analíticas podemos hacer recálculos de impuestos y de diferencial cambiario y análisis de variaciones en las ventas contra documentos. Y en las pruebas de detalle pues ya podemos hacer revisión de facturas específicas.
Luego tenemos las cuentas de los costos. Acá podemos hacer una verificación de segregación de funciones, evaluación de existencias de órdenes de compra, entre varias otras pruebas de cumplimiento que podemos realizar. En las pruebas analíticas podemos hacer comparaciones de costos con el estado de resultados y análisis de variaciones con periodos anteriores para ir evaluando cómo ha sido la gestión en materia de costos para la empresa. Y en las pruebas de detalle, pues tenemos pruebas de costo por diferencias de inventarios, que pueden existir variaciones en los inventarios y eso obviamente nos va a modificar los costos de venta sobre todo. Y podemos revisar facturas también para poder ayudar al análisis de este rubro. Y con la cuenta de gastos, pues acá podemos evaluar evaluación de niveles de autorización, ¿verdad? Que los gastos que se realicen tengan una autorización por parte de una gerencia o por parte del gobierno corporativo de la entidad. Podemos también hacer verificación de clasificación de gastos, que los gastos sean clasificados de manera adecuada y que se revelen adecuadamente en los estados financieros. Y para las pruebas analíticas, podemos hacer análisis de variaciones, pruebas globales por gastos repetitivos, cómo lo pueden ser los arrendamientos. Este tema en la materia de gastos es bastante importante poder evaluarla y revisarla. Y en las pruebas de detalle podemos revisar facturas de gastos, que los gastos sean verdaderos, que existan y que sean para funcionamiento de la entidad sobre todo. Entonces, en este cuadro o acá es donde cobra vida esta tabla, ¿sí? Porque para cada cuenta financiera aplicamos esos procedimientos, como por ejemplo, como lo vimos en Caja y Bancos, que realizamos conciliaciones bancarias, recalculamos intereses, verificamos firmas autorizadas y de esa manera nos aseguramos que la información sea sólida y sobre todo que sea confiable a través de todas estas pruebas que se pueden realizar. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Vamos comprendiendo todo claro hasta el momento? De mi parte, sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces Licenciado. continuamos con el tema de aseveraciones y objetivos de auditoría. Las aseveraciones también las conocemos como afirmaciones de la administración. Y las afirmaciones de la administración las vamos a evaluar basados en la NIA 315 que nos habla de la identificación y de valoración de riesgos en la auditoría de estados financieros. Entonces la teoría nos dice que las afirmaciones son las declaraciones realizadas por la administración en relación a los estados financieros. Estas afirmaciones son el punto de partida de los programas de auditoría, ya que definen los objetivos que el auditor debe de cumplir para corroborar la información presentada. Bien, ahora vamos a hablar de las afirmaciones en los estados financieros. Acá la administración nos hace afirmaciones sobre la información que nos está presentando. Esto es como... Licenciado, dice que ya no le logro escuchar, ¿eh? No, ¿los demás tampoco escuchan bien? Yo sí, ¿Sí? Posiblemente sea su internet que tal vez tenga algún tipo de interferencia. Entonces, no sé si está conectado en algún dispositivo móvil para ver si tal vez moviéndose del lugar puede tener una mejor señal. Bien, de todas maneras queda la grabación y en la grabación pues sí queda el audio sin ningún tipo de interferencia, que la grabación les va a ser trasladada cuando pues sube a más tardar el día de mañana. Considero yo que está la grabación de la clase. Bien, les decía que la administración nos hace afirmaciones sobre la información que nos presenta, o sea, sobre sus estados financieros. Las afirmaciones es como promesas que nos hacen en los números, ¿sí? Como auditores, nuestro objetivo o nuestro trabajo es verificar si esas promesas se cumplen, verificar que si lo que me está diciendo la administración
que está en sus estados financieros o que lo que refleja sus estados financieros es verdad, es verídico, se está cumpliendo. Entonces, para eso tenemos objetivos de auditoría que son como nuestro mapa para poder comprobar esas afirmaciones que la administración nos está haciendo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de programa de auditoría de caja y bancos basado en la NIA 315. Entonces, para para los objetivos o para establecer los objetivos o para realizar un programa debemos de tener claras tres cosas. Primero, tener clara la afirmación o la aseveración que nos está dando la administración. Tener claro el objetivo de auditoría acerca del rubro que estamos evaluando y tener claros los procedimientos de auditoría que se le deben aplicar a dicho rubro, teniendo en cuenta que los procedimientos de auditoría pueden contener pruebas de cumplimiento, pruebas analíticas y pruebas de detalle. Entonces aquí es donde ya vamos engranando todo lo demás que hemos visto. Entonces, primera aseveración que debemos de revisar y que debemos de contener o tomar en cuenta en nuestro programa de auditoría, la existencia, ¿sí? Verificar que caja y bancos exista, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando sobre el ejemplo del rubro de caja y bancos. Verificar la afirmación de que el rubro de caja y bancos exista. ¿Y qué procedimientos se pueden realizar para verificar que la cuenta de caja y bancos exista? Realizar arqueos, revisar conciliaciones bancarias, enviar confirmaciones internas a los bancos para verificar que lo que me están presentando en el rubro en materia de cifras sea verdadero. Segunda afirmación o aseveración de la administración, que caja y banco sean derechos y obligaciones de la entidad. Acá depende del rubro. En cuanto a caja y bancos, como es un activo, que sea derecho de la entidad. Entonces, ¿cuál sería el objetivo acá? Confirmar que caja y banco sean derechos de la entidad. ¿Y qué procedimientos se pueden aplicar para confirmar esta afirmación? Enviar confirmaciones a los bancos para verificar que efectivamente la cuenta bancaria que se ve reflejado en este rubro pertenezca efectivamente a la entidad. Y que se están revelando todas las cuentas bancarias pertenecientes a la empresa. Tercera afirmación que debemos de verificar, la ocurrencia. Para verificar esta afirmación, nuestro objetivo es asegurarse de que las transacciones hayan ocurrido, de que se hayan llevado a cabo. Y el procedimiento para poder verificar esta afirmación es revisar el diario mayor general, ¿verdad? Porque si una transacción no ha ocurrido, no puede aparecer en los estados financieros ni en ningún libro contable. ¿Me explico? Entonces es muy importante verificar la ocurrencia. La cuarta afirmación es la integridad, y para la integridad nuestro objetivo es comprobar que las transacciones se hayan registrado al 100%, verificar que la empresa no haya omitido de manera involuntaria ni de manera intencionada algún tipo de información o que haya omitido algún tipo de registro de alguna transacción. Entonces, nuestro deber o nuestro trabajo es comprobar que las transacciones se hayan registrado al 100% y que tengan su respectiva documentación de respaldo. Y para esto también podemos revisar el diario mayor general. Quinta afirmación sería el corte. Para esta afirmación, el objetivo es verificar que las transacciones se hayan cortado adecuadamente. ¿Qué procedimiento podemos realizar acá? Un corte de formas. Por ejemplo, cuando se hacían las facturas físicas de ventas, podíamos hacer un corte de formas, facturas emitidas contra facturas en talonario, para verificar que no haya ningún documento ahí volando, ¿verdad? Que haya algún documento suelto. La sexta afirmación es la evaluación. Para la evaluación, el objetivo es evaluar si caja y bancos o cualquier rubro están valuados de manera adecuada. Para esto, el procedimiento de auditoría es recalcular el diferencial cambiario, por ejemplo,
O por ejemplo en la materia de inventarios, recalcular el método de evaluación, hacer el recálculo del método de evaluación del inventario o hacer el cálculo del valor neto realizable. Entonces, la afirmación va de la mano con el objetivo y va de la mano con el procedimiento. Y por último, la última afirmación es la presentación y revelación de la información. Para esto, nuestro objetivo es confirmar, en el ejemplo que estamos siguiendo del rubro de Caja de Bancos, confirmar que Caja de Bancos se han presentado y revelado correctamente. ¿Y cuál sería el procedimiento para verificar esta afirmación? Verificar que se presenten el activo corriente según las NIF o según el marco de información financiera aplicable, porque recordemos que la clasificación de la cuenta de Caja de Bancos es en el activo corriente. Entonces, básicamente esto es lo que debe de contener un programa de auditoría, ¿sí? Debe de contener la afirmación, el objetivo de la auditoría y los procedimientos para poder llevar a cabo o lograr los objetivos planteados. Entonces, como lo vimos en la tabla, la cuenta de Caja de Banco, en la cuenta de Caja de Bancos tenemos varios objetivos. Uno es verificar que realmente existan esos fondos. Otro es confirmar que sean derechos de la empresa. Y así nos vamos asegurando de que cada promesa que nos hace la administración en los números sea cierta o sea verdad. Luego de los programas, vamos a las cédulas de alcances y revelaciones, que ya habíamos tocado anteriormente el tema de los alcances en la auditoría, pero acá específicamente el alcance de los montos probados nos dice que en esta sección se detalla el monto probado para cada cuenta específica y se indican los porcentajes de pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, cruce con otras áreas y el total. Esto permite al auditor asignar recursos adecuados a cada área y procedimiento. Y las revelaciones nos dice que son la información que se incluye en las notas a los estados financieros y estas revelaciones son obligatorias y proporcionan detalles importantes sobre políticas contables, estimaciones y otros asuntos relevantes para los usuarios de los estados financieros. Entonces acá tenemos un ejemplo de un papel de trabajo de una cédula de alcances y revelaciones. Tenemos el nombre de la empresa, que en este caso es Jamás Infieri S.A. En este caso sería una cédula del rubro de gastos. Sería la cédula de alcances y revelaciones. Este sería la identificación de nuestro papel de trabajo. Y el alcance serían las cuentas y los saldos que tenemos, por ejemplo, acá sueldos con 5,000 quetzales, comisiones con 6,000. Tenemos aguinaldo con 4,000, honorarios por 10,000 quetzales, depreciaciones, gasto con 1,000 y otros gastos con 20,000 quetzales, que da un total de 57,000 quetzales. Entonces, acá en la cédula de alcances y revelaciones, si se dan cuenta, tenemos pruebas sustantivas, pruebas de cumplimiento y cruces a otras áreas y tenemos la columna de total. Las pruebas sustantivas contienen las pruebas analíticas y de detalle que se han realizado para probar las cifras que nos está presentando el estado financiero, en este caso el rubro específico de gastos. Entonces nos dice que del saldo contable presentado por la administración únicamente pudimos hacer pruebas sustantivas de un 60% del rubro. O sea que si nosotros hacemos la cuenta, ¿cuánto es el 60% de 5,000? Por el 60% son 3,000 quetzales, ¿sí? Entonces, acá lo que nos está diciendo es de que de pruebas sustantivas o pruebas analíticas y de detalle, únicamente pudimos probar la cifra de 3,000 quetzales, que asciende a un 60% del saldo contable presentado, ¿sí? Adicionalmente, pruebas de cumplimiento, únicamente pudimos realizar un 20%, que de 5 quetzales, un 20% asciende a un monto de 1,000 quetzales. Entonces,
En materia de pruebas de cumplimiento referente a control interno específicamente, únicamente pudimos probar 1000 quetzales. Entonces, en total, únicamente probamos el 80%, si sumamos los dos porcentajes o entre las dos pruebas, el 60 más el 20% nos da un total de 80%. O sea que de rubro de sueldos específicamente, únicamente pudimos probar el 80% del saldo presentado por la contabilidad, ¿sí? Y así sucesivamente nos vamos con los demás rubros de la cuenta de gastos. Ya en la parte práctica vamos a ver específicamente cómo lo calculamos más a detalle. Y acá únicamente estamos viendo en términos muy generales para comprender la teoría que necesitamos para desarrollar la parte práctica. Entonces nos dice acá que la cédula en cuestión se emplea en el contexto de la auditoría con el propósito de condensar y presentar de manera resumida los alcances y revelaciones relacionadas con los gastos reflejados en los estados financieros de la entidad sometida a revisión. Su función primordial es proporcionar una panorámica general sobre cómo se ha evaluado cada cuenta específica en términos de los procedimientos de auditoría implementados. En especial, se hace hincapié en aspectos sustantivos y de cumplimiento, además de considerar cruce con otras áreas pertinentes. Ahora, por ejemplo, imaginemos que estamos explorando un territorio desconocido, ¿sí? Las cédulas de alcances y revelaciones son como nuestro mapa o como nuestra brújula en la auditoría. En la tabla que vimos anteriormente o en la cédula que vimos anteriormente, esta que contiene los alcances y las revelaciones, la cédula nos resume cómo nosotros exploramos cada área de gastos en los estados financieros. Por ejemplo, los alcances nos dicen cuánto hemos explorado y en la tabla vimos cómo se aplican los procedimientos a cuentas como los sueldos, los comisiones, aguinaldos y las demás cuentas. Y los porcentajes que nos indican cuánto hemos investigado en términos de cumplimiento, de análisis, de detalle, ¿sí? Y no podemos olvidarnos de las revelaciones. Que las revelaciones, estas son como las señales que dejamos en nuestro camino, como huellas que dejamos en el camino. Y las empresas deben de contar con ciertos detalles en las notas a los estados financieros. Y nosotros como auditores nos aseguramos de que esos detalles sean claros y sean precisos. Sobre todo que sean verídicos, ¿verdad? Para que reflejen con exactitud la situación financiera de la entidad. Luego nos dice que acá nos explica cada uno de las columnas de la cédula. Nos dice que esa cédula en la sección denominada alcances, monto probado, se listan diversas cuentas de gastos tales como sueldos, comisiones, aguinaldo, honorarios, depreciaciones y otros. Y para cada cuenta se presenta el siguiente detalle. Saldo. En el saldo indica el saldo contable registrado en los estados financieros para cada cuenta de gasto en específico. Esto porque el ejemplo específico fue en el rubro de gastos. En la columna de sustantivas dice refleja el porcentaje de pruebas sustantivas o procedimientos sustantivos que se han aplicado a la cuenta. Los procedimientos sustantivos consisten en pruebas minuciosas diseñadas con el propósito de identificar incorrecciones materiales en las cuentas y en las transacciones. En la columna de cumplimiento representa el porcentaje de procedimientos de cumplimiento ejecutados en relación con la cuenta. Los procedimientos de cumplimiento se encargan de evaluar si las políticas y procedimientos establecidos por la entidad se están aplicando de manera adecuada. Y la columna de cruce a otras áreas nos dice que muestra el porcentaje de interrelación con otras áreas de auditoría. Esto se refiere a cómo diferentes cuentas o áreas en los estados financieros están conectadas entre sí y cómo los hallazgos en una cuenta pueden impactar o relacionarse con otras áreas. Por ejemplo, en la cuenta de depreciaciones tenemos depreciaciones gasto y depreciaciones acumuladas. Acá estamos específicamente en el rubro de gastos, entonces esta es la depreciación gasto.
Pero para hacer, si se dan cuenta aquí, el 100% que dice cruce a otras áreas, que es cuando se hace la auditoría de propiedad, planta y equipo, se hacen las pruebas del recálculo de la depreciación gasto y de la depreciación acumulada directamente en el rubro de propiedad, planta y equipo. Por eso, en el rubro de gastos no hay pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento en el rubro de gastos como tal, sino que el 100% de la cuenta se probó en otras áreas como lo es propiedad, planta y equipo. ¿Me explico? ¿Vamos comprendiendo, jóvenes, hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Yo no digo. ¿No? Ok. Luego en la columna de total de la cédula de alcances y revelaciones nos dice que corresponde al porcentaje global de alcance que se ha empleado en cada cuenta, sumando los porcentajes de sustantivas, de cumplimiento y cruces a otras áreas. En resumen, esta cédula cumple la función de presentar de manera resumida la aplicación de procedimientos de auditoría en diversas cuentas de. Su objetivo radica en proporcionar al auditor y a partes interesadas una comprensión rápida y clara sobre la profundidad y el alcance de las pruebas llevadas a cabo en los estados financieros. Entonces, básicamente, la cédula de alcances y revelaciones nos da un panorama general de cuánto hemos probado de cada una de las cifras de los estados financieros, hasta dónde hemos llegado y qué nivel de profundidad en la investigación hemos tenido. Luego tenemos el tema de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, que esto lo encontramos en toda la norma de auditoría, en todas las normas internacionales de auditoría, y nos dice que en el contexto de la auditoría los términos de suficiente y adecuado son esenciales para evaluar la cantidad y la calidad de la evidencia de auditoría recolectada durante el proceso de revisión de los estados financieros en una entidad. Estos términos están intrínsecamente ligados a la objetividad y precisión del juicio del auditor sobre si tiene información confiable para respaldar sus. Acá, ahora llegamos a un tema sumamente clave: la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Esto es como tener la cantidad correcta y la calidad correcta de información. Por ejemplo, imaginemos que estamos cocinando, ¿sí? Si no tenemos suficiente sal, la comida no va a tener sabor. Entonces, si no tenemos los ingredientes adecuados, el resultado va a ser, puede que sea un desastre, ¿sí? Que no nos vaya a quedar bien. Entonces, en auditoría, esto es sumamente crucial, la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Cuando hablamos de suficiente, acá nos da la definición de suficiente, ¿sí? Cuando hablamos de suficiente, se trata de tener la cantidad necesaria de pruebas, ¿sí? No podemos basar nuestras conclusiones en un par de pistas nada más. Por ejemplo, si nosotros revisamos las ventas de una empresa, necesitamos una muestra suficientemente grande para poder estar seguros de nuestras conclusiones. Entonces, acá en el ejemplo dice, imagina que un auditor está revisando las transacciones de ventas de una empresa. Para asegurarse de que la información sea suficiente, el auditor podría seleccionar una muestra significativa de transacciones de ventas para su revisión. Si la muestra es muy pequeña, la evidencia podría no ser suficiente para respaldar adecuadamente las conclusiones del auditor sobre la precisión de las ventas reportadas en los estados financieros. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere suficiente, a la cantidad de información o a la cantidad de evidencia que nosotros podamos obtener para justificar, para sustentar o para respaldar nuestras conclusiones en nuestro dictamen o en nuestro informe de auditoría. Ahora, cuando hablamos de adecuado, ¿sí? Acá nosotros nos aseguramos de que las pruebas que tengamos sean confiables, sean relevantes. Acá no queremos pistas falsas, ¿sí? Si revisamos las transacciones de ventas, continuando con el ejemplo de anterior, si revisamos las transacciones de ventas y encontramos facturas legítimas, eso es adecuado. Pero si algo no cuadra,
la calidad de la evidencia se vuelve cuestionable, ¿sí? Entonces, en conclusión, en el tema de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, nuestro trabajo como auditores es como un rompecabezas, ¿sí? Nosotros recolectamos evidencia de auditoría a través de procedimientos específicos para poder descubrir la verdad detrás de los números, y las afirmaciones y objetivos de la auditoría nos guían en ese viaje. Entonces, las cédulas de alcances y revelaciones nos ayudan a mapear y a explorar. Y finalmente, necesitamos suficiente y adecuada evidencia para que nuestras conclusiones sean sólidas y sean confiables, ¿sí? Entonces, recordemos algo muy importante: la calidad la cantidad, perdón, no sustituye a la calidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchemos evidencia de auditoría suficiente se va a referir a la cantidad y evidencia, y adecuada se va a referir a la calidad. Siempre recordemos que la cantidad no sustituye a la calidad de la evidencia. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda, jóvenes, con estos temas? Con la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, con la cédula de alcances y revelaciones, con los procedimientos, con las pruebas de cumplimiento, analíticas en detalle. ¿Alguna duda? De mi parte, no, tal vez solo cuando se comience a aplicar ya en La el parte campo, práctica, tal vez ¿verdad? sí. Sí, así como que unirlos, ¿verdad? Ya. Tal vez ahí lo molesto. Vamos bien. Entonces, es muy importante entender todos estos conceptos, ¿sí? Para ustedes, tal vez ya están familiarizados con los conceptos, pero no está de más poder repasarlos, porque todos estos conceptos se aplican en la parte eh, práctica. Ok. Ahora vamos a entrar a un tema muy importante, que son los papeles de trabajo. Acá nos da la definición de papeles de trabajo, una definición que elaboré específicamente para este material que les va a compartir. Entonces, los papeles de trabajo básicamente son una herramienta esencial en el proceso de auditoría, que a nosotros nos permite, o al auditor le permite, documentar, ¿sí? Le permite organizar y le permite respaldar el trabajo realizado durante la revisión de los estados financieros de una empresa. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que vamos a explorar un territorio desconocido, ¿sí? Que vamos a hacer un viaje a un lugar que no conocemos, y que vamos a registrar cada paso que damos y cada hallazgo que hacemos en un diario, por ejemplo, o en una libreta. Eh, y entonces, de manera similar, los papeles de trabajo registran cada acción realizada durante la auditoría para poder descubrir la verdad detrás de la información financiera que la administración de la empresa nos está presentando. Entonces, los papeles de trabajo son más que simples notas, ¿sí? Son documentos estructurados que capturan la esencia de la labor del auditor. Cada papel de trabajo tiene un propósito específico y está diseñado especialmente para respaldar y para demostrar las conclusiones que el auditor vaya sacando derivado de sus evaluaciones. Por ejemplo, así como un científico documenta cada fase de un experimento, un auditor registra cada etapa de su proceso de auditoría en los papeles de trabajo, ¿sí? Entonces, acá está. Nos habla acá de la importancia de la metodología para la elaboración de los papeles de trabajo, ¿no?
Cada firma de auditoría posee su propia metodología para llevar a cabo el proceso de revisión financiera. Los papeles de trabajo reflejan esta metodología en acción. Sigues, un plan organizado y estructurado, y los papeles de trabajo documentan ese proceso. Esto no solo asegura coherencia en tu trabajo, sino también facilita la revisión y supervisión por parte de los supervisores. También los papeles de trabajo nos brindan confiabilidad y transparencia. Entonces, los papeles de trabajo deben de cumplir con una estructura. Dice, cada papel de trabajo posee una estructura clara y definida. Por lo general, incluyen información como el nombre de la empresa sometida a auditoría, el área o cuenta específica objeto de revisión, los objetivos de la auditoría para dicha área, los procedimientos de auditoría llevados a cabo, los resultados y hallazgos de cada procedimiento y referencias cruzadas con otros papeles de trabajo pertinentes. Entonces, en conclusión, podemos decir que los papeles de trabajo son el registro detallado y estructurado de cada paso dado en el proceso de auditoría, que son esenciales para documentar acciones, proporcionar evidencia sólida y respaldar conclusiones del auditor. Entonces, al mantener una estructura organizada y transparente a lo largo del proceso de la auditoría, los papeles de trabajo nos aseguran que el trabajo de auditoría sea coherente, sea confiable y sea riguroso para cumplir con los objetivos planteados desde el proceso de planificación de la auditoría. Entonces, uno de los papeles de trabajo más importantes son los programas de auditoría. Dice que los programas de auditoría, estos son nuestros mapas detallados que nos guían en cada área de la entidad. Son como las instrucciones paso a paso para llevar a cabo la auditoría de manera efectiva. Acá nos dice, por ejemplo, consideremos un programa de auditoría para el área de caja y bancos. Aquí definimos objetivos claros y concisos. Estos objetivos están vinculados directamente a las afirmaciones o secciones en los estados financieros. En el caso de caja y bancos, podríamos estar buscando verificar la existencia y propiedad de esos fondos. Los procedimientos de auditoría son los pasos concretos que tomamos para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, podríamos realizar un arqueo de caja chica, revisar conciliaciones bancarias, enviar confirmaciones a los bancos y recalcular intereses y diferenciales cambiarios. Cada uno de estos procedimientos nos dará una pieza del rompecabezas financiero, y para cada procedimiento se hará referencia al papel de trabajo correspondiente donde se documenta lo que encontramos. Entonces, en la auditoría nos dice que hay dos tipos de programas que nos guían en esta travesía financiera. Los programas estándar, que nos dice que estos programas son programas predefinidos que se encuentran en los libros de texto y que son aplicables a una variedad de situaciones. Entonces, básicamente un programa estándar nos puede traer todos los objetivos posibles y todos los procedimientos posibles que se le pueden aplicar a un rubro. Y tenemos los programas a la medida, que estos son programas que creamos específicamente para cada entidad auditada, basados en el enunciado que tengamos o que se nos presenta, y que son como un traje hecho a la medida para cada cliente, ¿sí? En general nos dice que se recomienda usar programas a la medida, ya que se ajustan de manera precisa a la situación de la entidad y permiten enfocarnos exactamente en lo que el enunciado nos pide. Entonces, para explicar de mejor manera los programas de auditoría, imaginemos que nos estamos planteando un viaje a un lugar desconocido, ¿sí? Si nos estamos planteando un viaje a un lugar desconocido, ¿qué haríamos? Primero, seguramente trazaríamos un plan, ¿sí? Investigaríamos rutas, haríamos una lista de cosas por hacer o establecer un cronograma de actividades para ir conociendo el lugar.
Entonces, en la auditoría, los programas de auditoría son como nuestra guía detallada para poder explorar cada área de los estados financieros de la entidad. Un programa de auditoría es un conjunto organizado de instrucciones que nos guían o que guían al auditor en la revisión de una parte específica de los estados financieros. Los programas funcionan como un mapa detallado, desglosando los objetivos, los procedimientos a seguir y los resultados que el auditor espera obtener. Ya hablamos del rubro de caja de bancos, que podemos verificar la exactitud de los saldos bancarios o evaluar los procedimientos del manejo del efectivo. Entonces, estos dos tipos de programas, que son los programas a la estándar y a la medida, los estándar son programas generales y son aplicables a diferentes situaciones, como los que nos brindan un libro de texto, ¿verdad? Que plantean todos los escenarios posibles. Por otro lado, los programas a la medida son programas personalizados para cada entidad o para cada cliente, adaptados a su situación específica. Y como les decía acá, la teoría son como un traje hecho a la medida, perfectamente ajustado a las necesidades y características de la empresa que está siendo auditada. En un programa de auditoría se definen los objetivos que buscamos lograr en cada área y detallamos los procedimientos específicos para poder lograr esos objetivos. Cada procedimiento a nosotros nos proporciona una pieza de ese rompecabezas financiero y para, como por ejemplo, como les mencionaba acá, realizar un arqueo de caja, verificar físicamente la existencia del efectivo, comparándolo con registros contables. Entonces, esos procedimientos se vinculan directamente con los papeles de trabajo específicos, donde documentamos lo que encontramos y cómo lo encontramos. Entonces, en conclusión, los programas de auditoría son como mapas detallados, ¿sí? que nos guían a través de cada área de los estados financieros de la entidad, donde establecemos objetivos, describimos procedimientos a seguir, nos proporcionan un plan de acción para lograr una revisión efectiva y precisa de los estados financieros. Entonces, al utilizar programas a la medida, los auditores nos aseguramos de abordar las necesidades específicas de la entidad que está siendo auditada y obtener resultados más confiables y más sólidos, ¿sí? Entonces, acá tenemos la explicación de los contenidos del programa de auditoría. ¿Y qué debe de contener los programas de auditoría? Los programas de auditoría deben de contener la naturaleza, deben de contener oportunidad y deben de contener alcance. ¿A qué referimos con naturaleza? Al tipo de prueba que vamos a realizar. Por ejemplo, la naturaleza, nuestro tipo de prueba sería inventario físico. La oportunidad se refiere a cuándo se va a realizar la prueba. En este caso podría ser el 31 de diciembre de 2020. ¿Sí? Y el alcance, cuánto vamos a cubrir o hasta dónde vamos a llegar. Entonces acá el procedimiento indica contar ítems mayores o iguales a 100,000 quetzales. Entonces, de esta manera nosotros nos aseguramos de poder cubrir todo lo necesario del rubro que estamos analizando. Otro ejemplo, específicamente en el rubro de cuentas por cobrar, la naturaleza, el tipo de prueba sería confirmación de clientes. La oportunidad, ¿cuándo se realizará? El 31 de octubre de 2020. El alcance, ¿cuánto vamos a cubrir? Confirmar saldos mayores o iguales a 50,000 quetzales. Otro ejemplo, la naturaleza o mi tipo de prueba, arqueo de caja chica. Mi oportunidad, ¿cuándo lo voy a realizar? El 30 de junio de 2020. ¿Cuánto vamos a cubrir? El 100%. Vamos a evaluar la totalidad de la caja chica. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de naturaleza, en este apartado nos dice que se describe la naturaleza de la prueba que se llevará a cabo. En otras palabras, se explica qué aspecto o área de los estados financieros se va a revisar porque es importante.
Por ejemplo, en el caso del inventario físico, la naturaleza de la prueba está relacionada con asegurarse de que las existencias registradas en los libros coincidan con las existencias reales. Entonces acá el tipo de prueba nos dice que ahí se establece el tipo de procedimiento que se aplicará en la auditoría para abordar la naturaleza de la prueba mencionada anteriormente. Y en la tabla los tipos de pruebas son inventario físico, confirmación de clientes y arqueo de caja. Cada uno de estos métodos implica un enfoque diferente para obtener información necesaria, ¿verdad? O para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para sustentar de mejor manera nuestras conclusiones. Acá también nos habla de las oportunidades, del alcance. Ya ustedes lo van a poder leer de manera más detenida. Entonces, acá hay un ejemplo de programa de auditoría. Este es un ejemplo bastante general. Ya cuando estemos realizando el programa de auditoría en la parte práctica, pues nos vamos a dar cuenta cómo realmente es el programa. Entonces, acá es un ejemplo de programa de auditoría para caja y bancos. Entonces, el nombre de la empresa, que es la entidad a auditar, el área que estamos evaluando, que en este caso sería caja y bancos, los objetivos de la auditoría, que acá nos dice que son la relación con las aseveraciones o afirmaciones a los estados financieros. Por ejemplo, verificar la existencia y propiedad de los fondos de caja chica. Luego nos habla de los procedimientos de auditoría. Aquí nos dice que hay que vaciar el enunciado que tengamos y redactar los procedimientos en tiempo futuro, ¿verdad? E iniciar con un verbo siempre. Por ejemplo, realizar arqueo de caja chica. Revisar conciliaciones bancarias para el año X. Enviar confirmaciones a los bancos. Recalcular los intereses ganados. Recalcular el diferencial cambiario. Entonces, siempre el procedimiento de auditoría debe iniciar con un verbo. Luego nos dice en las referencias a los papeles de trabajo. Acá nos dice que es la cédula donde se efectuó el procedimiento o donde se va a efectuar el procedimiento. Por ejemplo, la cédula de arqueo de caja, la cédula de conciliaciones bancarias, confirmaciones a bancos, cálculos de intereses y cálculos de diferenciales. Hay que hacer la referencia a cada cédula donde se está realizando cada uno de estos procedimientos. Luego nos pide el auditor. Acá nos dice que hay que colocar las iniciales del auditor que realizó el procedimiento. En este caso son mis iniciales, Gustavo Adolfo Medina Vázquez, que digamos que yo soy el que estaría realizando cada uno de los procedimientos de auditoría planteados en el programa. Y luego nos pide que pongamos un tiempo estimado y un tiempo real. El tiempo estimado es el tiempo, como su nombre lo indica, estimado en el que se va a llevar a cabo la prueba, y el tiempo real es el tiempo efectivo en el que se llevó a cabo la prueba. ¿Sí? ¿Alguna duda con los programas de auditoría? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, de mi parte no. ¿No? ¿Todo claro? Sí, licenciado. Ok. Entonces, ahora entramos a una parte fundamental, que es el memorándum de planificación en auditoría. Por ejemplo, imaginemos que estamos organizando un evento importante. Cuando organizamos un evento importante, ¿qué hacemos primero? A ver, ¿qué hacemos primero cuando estamos intentando organizar un evento importante? Cualquier tipo de evento. Planificámoslo. Lo planificamos, correcto. Lo primero es planificar cada detalle de ese evento que estamos organizando, ¿correcto? Entonces, nosotros establecemos objetivos claros, definimos un cronograma para asegurarnos de que todo salga como está previsto. Entonces, en la auditoría, el memorándum de planificación es como el plan maestro que guía toda la revisión financiera. El memorándum de planificación es un documento estratégico y estructurado
que establece la hoja de ruta para llevar a cabo la auditoría de estados financieros de una empresa, ¿sí? Este documento se detalla, o en ese documento se detallan los métodos, enfoques y responsabilidades que van a afectar a cada área de los estados financieros. El memorándum de planificación es como un itinerario detallado para un viaje en grupo, ¿sí? Porque por lo general las auditorías se hacen en equipo. Entonces, ese itinerario ahí nos indica qué se hará, cómo se hará y quién será el responsable de cada tarea o de llevar a cabo cada tarea, ¿sí? Entonces, el memorándum de planificación tiene una importancia, rol estratégico. Nos dice que análogo a trazar un itinerario detallado antes de emprender un viaje en grupo, el memorándum de planificación es el equivalente en la auditoría. Sirve como una brújula estratégica que dirige la revisión financiera, delineando cómo se llevará a cabo, qué pasos se seguirán y cómo se harán los esfuerzos del equipo de auditoría, ¿sí? Entonces, el memorándum de planificación debe de contener diferentes componentes que son fundamentales. Primero debe de contener el alcance y los objetivos. Nos dice que en esta sección se definen los límites de la auditoría, qué áreas específicas serán examinadas, cuál es el propósito y los objetivos de la auditoría para cada una de estas áreas. Por ejemplo, si se está auditando una empresa manufacturera, los objetivos pueden incluir la verificación de la precisión de los registros tributarios, la evaluación de los controles internos relacionados. Entonces, el alcance y objetivos, ahí se define qué áreas específicas de la entidad van a ser examinadas, cuáles son los objetivos de auditoría para cada una de esas áreas, ¿verdad? Y como los ejemplos que está mencionando ahí, la revisión y el control interno relacionados al área específica de evaluación. Cuando hablamos de enfoques y estrategias, en esa sección se detalla cómo se abordan las diferentes áreas de auditoría. Ahí se establecen los métodos y técnicas que se aplicarán para poder evaluar los controles internos y los saldos de las cuentas. Por ejemplo, al área de cuentas por cobrar podrían planificar la realización de confirmaciones de saldos y revisiones de términos crediticios para el otorgamiento de créditos a los clientes. En el cronograma, ahí en el cronograma se establecen los plazos para las diferentes etapas de la auditoría. Eso a nosotros nos garantiza que la distribución de tiempo y de recursos vaya a ser eficiente y vaya a ser efectiva, ¿sí? Y que cada tarea que se realice sea en el momento adecuado. Por ejemplo, se pueden asignar las primeras semanas para revisar únicamente controles internos y luego pasar a las pruebas sustantivas, pruebas analíticas, pruebas de detalles para ir probando las cifras de los estados financieros. Cuando hablamos de equipo de auditoría, ahí se identifican los miembros del equipo de auditoría y se asignan responsabilidades específicas para cada área. También se nombra al líder del equipo y se establece cómo se van a comunicar entre sí. En los riesgos y desafíos, en esta sección se van a analizar los riesgos potenciales y desafíos que podrían surgir durante el proceso de la auditoría. Esto a nosotros nos va a ayudar a prepararnos para situaciones complicadas y para poder tomar medidas proactivas, tomar decisiones efectivas. Entonces, acá hay un ejemplo de un memorándum de planificación muy general que contiene el nombre de la empresa, la fecha en que se elaboró el memorándum, el equipo de auditoría, los nombres que conforman el equipo de trabajo que va a llevar a cabo la evaluación. Tiene una introducción y dice que el presente memorándum de planificación tiene como objetivo establecer la estrategia y el alcance de la auditoría de los estados financieros de ABC Corporation. A través de este documento delineamos los enfoques, procedimientos y responsabilidades que guiarán la revisión financiera con el propósito de asegurar una auditoría eficiente y exitosa. 2. El alcance y objetivos. En esta sección definimos las áreas específicas que serán objeto de revisión, así como los objetivos que buscamos alcanzar en cada una de ellas.
Por ejemplo, en el 2.1 tenemos las cuentas por cobrar, que su objetivo es verificar la exactitud de los saldos de cuentas por cobrar y evaluar la adecuación de las provisiones. Su enfoque es realizar confirmaciones de saldos y revisar términos de créditos otorgados a los clientes. Y así sucesivamente con cada una de las cuentas o rubros que se van a evaluar de los estados financieros. Si es una auditoría completa, hay que proponer un objetivo y un enfoque para cada una de las cuentas que integran los estados financieros en su conjunto. El punto número 3 nos habla del enfoque y la estrategia de la auditoría. Nos dice que en esta sección delineamos los métodos y las técnicas que vamos a aplicar en cada área para lograr nuestros objetivos de auditoría. Por ejemplo, en las cuentas por cobrar, aplicaremos pruebas sustantivas y procedimientos analíticos para verificar la exactitud de los saldos. Realizaremos confirmaciones directas de los saldos con los clientes principales. Revisaremos la documentación de soporte para las provisiones establecidas y evaluaremos su adecuación. Y así sucesivamente establecemos objetivos y enfoques para cada uno de los rubros que vamos a evaluar. Acá el cronograma, efectivamente está de manera bastante simple, pero acá el cronograma es un cuadro, ¿verdad? Donde delimitamos cada una de las actividades que vamos a ir realizando. Y el punto 5 nos habla del equipo de auditoría. Nos dice que en esta sección se identifican los miembros del equipo de auditoría y sus responsabilidades. Por ejemplo, el líder del equipo. ¿Quién va a ser el líder del equipo? ¿Quién se va a encargar de las cuentas por cobrar? ¿Quién se va a encargar de los inventarios? ¿Y quién va a revisar el rubro de caja y bancos? En el punto número 6 tenemos los riesgos y desafíos, que acá se identifican los riesgos y desafíos clave que podrían afectar la auditoría. Por ejemplo, riesgo de incobrabilidad en las cuentas por cobrar debido a la situación económica actual y desafío de evaluar la obsolescencia de ciertos productos del inventario. Y también el memorándum contiene una conclusión que nos dice: el presente memorándum de planificación establece la hoja de ruta estratégica para llevar a cabo la auditoría de ABC Corporation a través de una combinación de pruebas sustantivas y de cumplimiento, así como la evaluación de controles internos, y buscamos asegurar la integridad y confiabilidad de los estados financieros. Este enfoque estructurado y planificado permitirá una revisión eficiente y efectiva de las operaciones financieras de la empresa. Este ejemplo de memorándum de planificación ustedes lo pueden guardar por si se van a someter a exámenes privados. Les puede servir con un esquema general de qué es lo que debe de contener el memorándum de planificación. Por temas de tiempo nos vamos a quedar en el tema del memorándum de planificación. Recuerden que este material de apoyo se les va a ser trasladado en la plataforma y a través del grupo de Telegram para que ustedes lo puedan estudiar. Instrucciones importantes para nuestra evaluación del próximo sábado. Les recuerdo, el examen es eminentemente teórico, ¿sí? Entonces únicamente deben de analizar detenidamente la pregunta o lo que les están preguntando y seleccionar la respuesta que ustedes consideren la correcta, ¿sí? ¿Qué documentos tienen que leer? Los documentos o los materiales de apoyo que van a estar cargados en la plataforma y que se les van a trasladar también en el grupo de Telegram. Esos documentos son los únicos en los cuales se tienen que basar para la evaluación. Instrucción importante: debemos de estar conectados en el Google, en el Meet, en la conferencia virtual. Si no están conectados, no se les podrá tomar en cuenta la asistencia y no será tomada en cuenta su evaluación si llegan a realizarla. Importante también, durante la evaluación en el Google Meet deben de tener la cámara activa durante el transcurso de la evaluación, ¿sí? Esto para efectos de que se les pueda tomar la asistencia y de verificar que sean ustedes los que están desarrollando su examen. Nuestra evaluación va a comenzar a las 4 de la tarde en el horario normal del curso. Vamos a tener hora y media para que ustedes puedan resolver su evaluación. Máximo van a ser 20 preguntas que les van a aparecer. En el sistema se van a cargar 50 preguntas. El sistema les va a asignar las 20 preguntas de manera aleatoria para que ustedes las puedan responder. Entonces,
No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con relación a la evaluación o a los temas desarrollados el día de hoy. De mi parte no. ¿No? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, si no hay dudas relacionadas al tema de desarrollados en clase y a la evaluación, los voy a molestar que puedan activar su cámara un momento para tomar la captura de pantalla de la asistencia, por favor. A la cuenta de 3 me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Solo una consulta. A mí me apareció que Marina Ramírez salió del grupo, pero no sé si es usted. Acá me aparece como Manuel Ortiz. No, yo ¿No? soy Tatiana. Ah, ok. Perfecto. Entonces, ¿no saben qué pasó con ella? ¿Saben si se retiró del curso o no a seguir en el seminario? Yo creo que ella no va a seguir en el estudiando, creo. Ah, ok, perfecto. Bien. Recomendación, en este caso, así como usted se conectó en otro usuario, recomendación, conéctense en un usuario donde sí aparezca su nombre, por favor, para no tener inconvenientes con la captura de pantalla que se sube para la asistencia, ¿sí? Que si no el sistema no va a reconocer las coincidencias con el listado y la captura de pantalla. Entonces, si no hay más dudas al respecto, solo estén al pendientes del grupo, por favor, y de la plataforma, porque en el grupo se les va a notificar cuando ya estén cargados los materiales para que ustedes los puedan estudiar. Adicionalmente, en la fase 2 también se les va a hacer cargados ya el primer enunciado que vamos a iniciar a resolver la parte práctica. Vamos a iniciar con el rubro de caja y bancos. Vamos a hacer cuentas por cobrar y si nos da tiempo, propiedad, planta y equipo en la fase 2 y en la fase 3 vamos a continuar con otros 3 rubros. Entonces, para que lo tomen en consideración. Sin más que agregar, les deseo una muy feliz tarde y primero Dios, nos vemos el próximo sábado en nuestra evaluación. Que tengan feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Link. Feliz tarde.